Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Milos Alcalay. Milos Alcalay es político, diplomático, ampliamente conocido, embajador de Venezuela en importantes países y además es presidente del espacio ANAFRAN. Bienvenido, Milo. Muchas gracias, Juan Felipe. Muy contento de estar en tu programa. Bueno, Milo, el 16 de noviembre, hace unos días, se recordaron los 80 años de la fundación de la UNESCO. ¿Cómo valoras tú la UNESCO y 80 años después a esta organización tan importante que también fue de las que surgieron después de la... El año de 1945, con el martillazo que se dio en San Francisco para la construcción de un nuevo orden internacional, tuvo una serie de aciertos, pero quizás el más importante para mí de todos ha sido el de la creación de un organismo especializado que es la UNESCO. Porque si el objetivo fundamental era eliminar, por nunca más repetir los éxitos, la mejor forma de hacerlo es a través de la mente, a través de un organismo especializado que se dedicara a impedir que el mundo cayera de nuevo en una dialéctica de exterminio a través de la educación, a través de las ciencias, a través de la cultura, la defensa del patrimonio cultural y posteriormente a través de la información y la comunicación. Desde el primer momento la UNESCO entonces, con su sede en París, en la Rue Miolis y en la Plaza, varios directores generales que durante 80 años crearon las bases que la Declaración de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas y su propia carta establecían para crear un mundo basado en la formación de los jóvenes, en la formación permanente de todos para un mundo mejor. Ha tenido, por supuesto, la situación, vivimos momentos altibajos, pero no tanto por la ausencia de un objetivo, sino por la posición de algunos países miembros de las Naciones Unidas. Pero uno de los temas que a mí me gusta decir mucho, si la UNESCO no existiera, habría que crearla, porque solamente a través de llevar adelante la transformación de la mente, la transformación de las opciones de odio, puede construirse ese mundo que con el martillazo de 1945, hace 80 años se dio. Y además ha tenido la ONU, por supuesto, un papel muy importante en estos años, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tema de la comunicación. Así es. ¿No? Lo que tiene que ver con la cultura en general. ¿Cómo valorarías tú ya esta gestión, más allá, por supuesto, de todas las situaciones políticas, complicaciones que se presentan en los países, ¿no? Y a través de los años? Pero ¿cómo juzgarías tú, 80 años después, la vigencia de la UNESCO? Mira, esta es una lucha día a día. Todos los días hay que luchar para defender los principios. Los antivalores existen y la lucha por los principios a veces no es fácil. Y en el campo de las comunicaciones, ciertamente, todo lo que es la libertad de prensa, el acceso a la información, el pluralismo de presentaciones, medios que puedan llevar adelante visiones diferentes para un diálogo de civilizaciones, es una tarea que a veces tienen sus... dependiendo de la ubicación en el espacio, en la geografía, tiene dificultades, pero ese principio está allí. Y no solamente como un principio, sino también como ejecución. Antes de comenzar el programa recordaba con Manuel Felipe ese aporte extraordinario que un venezolano dio a desarrollar todo el ámbito de las comunicaciones en la UNESCO, que es Antonio Pascuali, que fue el secretario general adjunto, subsecretario, y que creó las bases en Venezuela del CRESAL, que es el centro en aquel momento para toda América Latina de la UNESCO. Posteriormente se fue resquebrajando en otras capitales. Pero independientemente del aporte de un pensador y de un comunicador como el venezolano Pascuali, lo cierto es que ese es uno de los principios fundamentales, el que pueda salirse de una especie de dictadura de la información y romperla a través de la promoción de ese que es uno de los temas de las banderas de la UNESCO. Es muy interesante. Cuéntanos un poco la experiencia de esta organización que sucedió a la CIESPAL de Quito, ¿no? Así es. Mira, hubo un momento en que Venezuela jugó un papel sumamente importante, no solamente al
ubicarse en el contexto del mundo de la UNESCO. Tuvimos embajadores muy respetados en París, Arturo Uslar Pietri, que era una figura extraordinaria y que las intervenciones, a mí me tocó escuchar las intervenciones y la admiración por el intelectual de la talla de Arturo Uslar Pietri, o de científicos también que fueron embajadores en la UNESCO, como es el Francisco Cardel Vegas, que por cierto, mucho antes de la diáspora actual, él ideó la forma de que todo el talento venezolano pudiera llevarse, y lo propuso en la UNESCO, Talven, que era no solamente el identificar dónde estaban esos jóvenes de la Mariscal de Ayacucho o de otras formas en que estudiaban, para proyectar la presencia de Venezuela, o algunos embajadores más del mundo de las comunicaciones, como Alfredo Tarremursi, o de la educación, como Ruth Lerner de Almea, o como el expresidente del Congreso, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia y ex canciller René de Sola. Es decir, no es que por azar Venezuela se constituyó en un epicentro de la UNESCO, sino porque también el papel que jugaron nuestros plenipotenciarios ayudó, no algo gratis que llovió. Venezuela se había convertido en aquel momento en un centro importante del ámbito de la educación, de la ciencia y de la cultura. Y aquí hubo un gran trabajo que hizo el CRESAL. En Los Chorros está la sede de lo que era esa institución. Todavía hay algunos funcionarios de la UNESCO, pero claro, como tú bien decías, posteriormente se fueron llevando representaciones, sea subregionales o nacionales, en otros países de América Latina. Y además que la UNESCO, cumpliendo esa labor tan importante, que por cierto, sería bueno recordar que recientemente la UNESCO incorporó lo que llaman en categoría 2 al Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar de Venezuela, sí, destacando la función tan importante que en términos de la cultura cumple esta organización venezolana, ¿no? Sí, yo creo que hay elementos que nos debe hacernos sentir orgullosos, ¿no? Esa presencia del sistema de la orquesta juvenil es realmente algo que no solamente se dio como orquesta, sino cuando uno ve hoy con la realidad de la diáspora, como directores venezolanos o músicos venezolanos están en las mejores presentaciones en París, en Buenos Aires, en Miami, en Noruega. Es algo que el sistema ha ido más allá de solo el sistema, pero también el reconocimiento de otros patrimonios comunes de la humanidad, como es el caso de la Universidad Central de Venezuela, que eso es una obra extraordinaria y que se mantiene el resguardo de esa institución, a veces con todos los problemas económicos ha venido deteriorándose, pero es intocable porque es un patrimonio común de la humanidad. O a nivel de bellezas naturales, Canaima, ¿no? Canaima es uno de los bienes protegidos, la naturaleza de lo que representa, no solo para Venezuela, sino para un patrimonio común de toda la humanidad dentro de un listado de la UNESCO, lo que hace que Venezuela pues tenga allí ese reconocimiento y esa protección también de sus valores. Ahora, sin duda alguna, con los cambios que han ocurrido en los últimos años y con este escenario mundial, ¿no?, bastante complejo, pero que apunta hacia una definición, digamos, una recomposición geopolítica, cobra mayor importancia la función y el papel de la UNESCO, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que uno de los temas fundamentales es que efectivamente hay en el desarrollo de la actual situación mundial como una especie de agotamiento por acciones más basadas en posiciones de gobierno que en cuestiones de los grandes principios y valores. Entonces, se debaten dos temas. A veces, como en estos organismos especializados, en la ONU, los que realmente llevan la representación son los gobiernos. Y a veces utilizan esas estructuras más para llevar adelante todas las rencillas y divisiones que hay, y no para fomentar los principios y valores de organizaciones como la UNESCO para lo que han creído. Entonces crea como una dualidad. Es decir, la UNESCO no es un organismo autónomo
que hace lo que le da la gana, la UNESCO o la OIT o la FAO o el PNUD. Tienen que obedecer los lineamientos de los gobiernos. Pero si entre los gobiernos no hay ese sentimiento que hubo en el 45, ¿no? de fomentar una carta de las Naciones Unidas, hay que seguir en esa ruta. Hoy en día, uno de los aportes de la UNESCO está basado en lo que muchos otros organismos especializados y la misma Asamblea General, que es el Pacto del Futuro. Es decir, no solamente quedarnos en las rencillas del presente, sino cómo podemos crear un pacto del futuro para cumplir las metas del milenio, para cumplir todo lo que es la acción para el desarrollo sostenible, en educación, en salud, en vivienda. Es decir, crear, sobre todo donde la mayoría de los países son pobres y la mayoría de los pobres sufren situaciones terribles que necesitan el concurso, la ayuda, la cooperación de organizaciones como la UNESCO. Y problemas que se han agudizado tanto, el caso de las migraciones, por ejemplo, lo que representa en el mundo de hoy, no más allá de las consideraciones políticas, ¿no? Como fenómeno social. Así es, así es. Ahí quizás dos comentarios. Uno, el trabajo que hace la UNESCO con por ejemplo, en el mismo caso de Venezuela, la migración hacia el Brasil ha hecho que la oficina de la UNESCO en Brasilia atendiera a los indios Yanomami o a los indígenas venezolanos y a la inmigración venezolana, que les ha permitido a ellos mantener su cultura, mantener su educación. Eso como un ejemplo concreto, pero es lo mismo que se hace en muchos otros campos de la UNESCO. Además de eso, otras estructuras que están dedicadas a la inmigración, ACNUR o la Oficina de Inmigración, que se dedica fundamentalmente al tema de las migraciones, pero la importancia de atender el problema de la migración, que es un problema enorme, lo tienen otras instituciones del sistema de Naciones Unidas. Bueno, ya tenemos que culminar el programa, pero bueno, una reflexión final pues sobre lo que representó la UNESCO, lo que ha representado y cuáles deben ser las orientaciones hacia el futuro, ¿no? Bueno, la UNESCO ha tenido como decía, grandes directores generales. La segunda directora francesa termina su mandato el 15 de noviembre, que asume ahora un destacado científico egipcio. Y la señora Azoulay, la directora general, pero sigue lo que muchos otros han hecho. René Mayer, que lo mencionaba, un francés que duró muchos años al frente de la UNESCO, posteriormente un senegalés, Amadou Mahtar-Mbow, que también fue un extraordinario director general de la UNESCO, y posteriormente un hispanoamericano, un español, Federico Mayor Zaragoza, que también fue un intelectual que dio un aporte. Ese espíritu de la UNESCO hay que mantenerlo. Si la UNESCO no existiera, habría que crearla, porque toca, como señalábamos en el comienzo, lo fundamental que es la mente humana, la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación e información. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Milo. A ti, Manuel Felipe. Gracias por la oportunidad. Vamos al corte y ya regresamos.